Buenas, queridos compañeros y maestra. Nosotras somos integrantes del grupo número 1, las cuales introduciremos el tema sobre los macronutrientes, hablando de la principal fuente de energía que son los carbohidratos. Los carbohidratos, su nombre se deriva de la forma estructural de la glucosa C6H12O6, de donde se le mantuvo que eran hidratos de carbono. Esto debido a que son moléculas de carbono hidratadas con agua. Hoy se le conoce a un conjunto de elementos formados por aldehídos y cetonas polihidrosados, comúnmente llamados azúcares. La fotosíntesis juega un papel muy importante en este tema debido a que a través de ella se sintetiza carbohidrato, de donde del dióxido de carbono y el agua se obtiene oxígeno más glucosa en un proceso llamada fase oscura de la fotosíntesis o ciclo de Calvin. Esta glucosa es almacenada en la celulosa o el almidón de la planta. Un dato muy interesante es que más del 50% de la masa de la biomasa de la Tierra está formada por polímeros de glucosa. También hay seres vivos que son rumiantes, como el cerdo y la vaca, que pueden sintetizar celulosa en su cadena alimenticia, pero los animales mamíferos, a la cual pertenecemos nosotros los humanos, no podemos hacer la síntesis de dicho carbohidrato. La hidrólisis es la reacción característica de los carbohidratos, de donde de ella se obtienen moléculas más simples de carbohidratos para ser sintetizados por nuestro cuerpo. Esto hace que el enlace glucósido, que es la que forma la molécula más compleja de carbohidratos, se rompa a través de la inferencia de una molécula de agua que hace que eso se deshidrate. El detalle de esto es debido a que los carbohidratos para ser sintetizados en nuestro cuerpo deben de volverse moléculas más simples, o sea, monosacáridos, para ser digeridos. La proyección de Fischer es la estereoquímica que se utiliza para presentar las moléculas o la estructura molecular de un carbohidrato, de donde esa proyección indica los ángulos y las posiciones que van a ocupar cada elemento que posiciona un carbohidrato, debido a que los carbohidratos están formados por oxígeno, carbono e hidrógeno y que sirven como la fuente principal de energía de nuestro cuerpo en funciones como el metabolismo, la respiración y el proceso de energía. La clasificación de los carbohidratos se basa sencillamente a los enlaces que se pueden formar y al proceso de síntesis de lo mismo, debido a que el cuerpo tiene que regularizarlo en moléculas más simples para poder sintetizarlo. De esto están los carbohidratos simples, que son los monosacáridos, y los carbohidratos complejos, que son los disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, que son los carbohidratos simples, son los que están formados por una única azúcar o un sacárido, son los más básicos. Para hacer su nomenclatura se toma en representación el grupo carbonilo que esté presente en su estructura. Si se encuentra en la orilla, se le denomina aldehído. Si se encuentra en el centro o en el medio de la estructura, se le conoce como cetona. Se utiliza las terminaciones de número griego, la terminación de como un número griego para nombrar la cantidad de carbono que hay en la estructura, y se termina con la palabra osa, que es el que identifica el grupo de los carbohidratos. Por ejemplo, ahí tenemos que el grupo carbonilo se encuentra en la orilla, tiene 6 átomos de carbono y por ende este es un aldohexosa, o sea que es el nombre estructural que recibe la glucosa. Por último, la propiedad de los monosacáridos tenemos que son sólidos cristalinos, de sabor dulce, son solubles en agua. Y las propiedades químicas se basan en las reacciones que éstas generan, como vimos en el laboratorio, que la glucosa hace relación con el 2-dihidrofenilhidracina, el reactivo de Filling, el reactivo de Tollens, deduciendo que esta es un aldehído y un azúcar reductor. En los principales monosacáridos tenemos la glucosa, como hablamos anteriormente. En los animales se conoce como glucógeno, en las plantas se conoce como almidón o oligopectina. Se utiliza en el proceso de almacenar energía y en el proceso celular. Se pasa el torrente sanguíneo, que es regulado por la insulina.
y es una fuente principal que almacena el hígado para reserva de energía de nuestro cuerpo. Tenemos la fructosa, que es el monosacárido más dulce, se encuentra en las frutas. Tenemos la ribosa y la isociribosa, que están presentes en los ácidos nucleicos, y la galactosa, que es un isómero de la glucosa, que no se encuentra de manera libre y se puede deshacer por simple de Lenol. Tenemos los ocho monosacáridos más importantes del cuerpo, donde la letra D y L lo que representa es las proyecciones que adquiere de derecha o izquierda, la estructura de esos monosacáridos. Tenemos la fucosa, la galactosa, la glucosa, la maltosa, la acetil, la glucosamina, el acetil galactosamina, la disolina y el ácido acetil. Muy buenas noches, mi nombre es Redalis Morel y le estaré explicando los que son los disacáridos. Los disacáridos se forman cuando dos monosacáridos se unen por medio de una reacción de deshidratación, también conocida como reacción de condensación o síntesis por deshidratación. Los disacáridos son demasiado grandes para atravesar las membranas celulares, por lo que deben digerirse mediante hidrólisis. Luego, sus unidades de azúcar simple pueden absorberse desde el tracto gastrointestinal hacia la sangre. Se añade una molécula de agua a cada enlace, lo que rompe los enlaces y libera las unidades de azúcar simple. Los disacáridos presentes en los alimentos incluyen la sacarosa, la lactosa, la maltosa y un azúcar de grano. Todos ellos tienen glucosa. La sacarosa se encuentra de forma natural en la miel, el azúcar de arce, la caña de azúcar y la remolacha azucarera. La maltosa y la celobiosa, la maltosa celobiosa, sacarosa, son de los principales disacáridos. La maltosa es un azúcar reductor, es soluble en agua, tiene un sabor dulce y tras hidrólisis produce dos moléculas de glucosa. La lactosa es soluble en agua, pero su solubilidad es menor que la de la sacarosa, es menos dulce que la sacarosa. También es dextrógira, girando de los rayos del sol hacia la derecha. La sacarosa es más dulce que la glucosa, es soluble en agua, tiene apariencia de sólido cristalino blanco, es un azúcar no reductor, es dextrógiro y produce glucosa y fructosa por hidrólisis. La celobiosa es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa, sólido cristalino blanco, soluble en agua, poca solubilidad en alcoholes y no es tan dulce como la glucosa o la sacarosa. Muy buenas noches, yo les voy a hablar sobre los polis- polisacáridos. Los polisacáridos son un tipo de carbohidrato complejo formado por la unión de muchos monosacáridos. Pueden estar formados por cientos, miles o incluso millones de unidades de azúcar. Estas unidades están unidas mediante enlaces glucósicos que pueden variar en posición y orientación, lo cual determina su función y propiedades. Los polisacáridos se forman a través de un proceso llamado síntesis por deshidratación. Propiedades generales, propiedades generales no tienen sabor dulce debido a su tamaño, son insolubles en agua, aunque algunos pueden hincharse, se digieren lentamente, liberando energía de manera sostenida. Son estables y resistentes en condiciones químicas y físicas. Pueden formar geles como almidón y pectina. Pueden ser de reserva o estructurales según su función. Los polisacáridos se clasifican se clasifican por reserva y glucógeno. La reserva se encarga de almacenar energía y el glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo. Funciones, funciones principales de los polisacáridos como energía, estructura y soporte, protección y regulación fisiológica.
Energía son reservas de energía a largo plazo, el almidón en plantas y glucógeno en animales. Estructura y soporte brinda rigidez y protección, como la celulosa en plantas, la quitina en hongos y en insectos. Protección, algunos polisacáridos forman capas viscosas o muscosas en bacterias y células. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Por último, los carbohidratos son la principal fuente de energía, por lo cual el cuerpo permite su funcionamiento del cerebro, los músculos y el metabolismo. Además, ayudan a almacenar energía y participan en procesos vitales, por lo que son esenciales para el buen funcionamiento y la dieta